Para el primer análisis del día y lo hacemos con José Lizán, gestor de Retro Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, llevamos una jornada a la espera de datos de inflación en Estados Unidos, inflación en Alemania, a 2 días de conocer de esa reunión del Banco Central Europeo y lo que pueda destilarse de esa comparecencia de Christine Lagarde. Y con todo esto, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo ves el momento del mercado, José? Bueno, pues comentábamos semanas atrás que había pillado muy cubierto, ¿no?, al mercado en general todo el tema de la invasión de Rusia en Ucrania y habíamos asistido a un rebote técnico con un cierre de coberturas, ¿no? Cuando el mercado había llegado a caídas en torno al 20-22%, pues se produjo una primera reacción técnica de cerrar esas coberturas. Nos llevó hasta los niveles objetivos prácticamente en todos los índices, ¿no?, tanto en el S&P como en el Eurostoxx, que eran los mínimos anteriores que se perdieron, ¿no?, la zona del 4.050, 4.100 y la zona del 4.500 del S&P. Y una vez he llegado ahí, pues se ha visto que vuelve a salir papel, ¿no? Y vuelve a salir papel en un entorno de subidas de yields y en un entorno de cifras de ralentización. Comentábamos semanas atrás que esperábamos que las cifras de abril y mayo fueran negativas, ¿no?, en cuanto tanto la campaña de resultados del 1Q, que esperamos que empiecen a darse guías pues algo más débiles, sobre todo en el sector industrial, y que se empiece a ver que aquellas compañías que no pueden trasladar al alza de precios el incremento de costes, pues den unas guías para el conjunto de 2022 débiles, y yo creo que ahí es donde vendrán las revisiones de estimaciones muy probablemente a la baja, y los PIBs y la macro pues va a ir dando también síntomas, ¿no? Ayer os oía comentar ahora que ayer la OCDE ya mostró cómo está impactando en Europa. Pues lo que quiero decir es que a lo largo de esta primavera pues vamos a tener cierta ralentización económica. Yo no hablaría de recesión a nivel mundial, pero sí de pérdida de puntos de PIB, probablemente 1,5 puntos ya se haya destruido en cuanto al PIB, un sentimiento del consumidor en el mes de marzo muy débil, y no hay más que ver las cifras pues de ventas de automóviles durante el mes de marzo, cosas así, ¿no?, que han dejado pues muy probablemente un trimestre de debilitamiento económico, y que eso pues yo creo que está pesando en los mercados. A eso le unimos un nuevo parón en China, ¿no?, con todo el tema de Shanghái y el lockdown y lo que implica en el puerto de Shanghái, que es uno de los mayores del mundo, y lo que puede suponer en la cadena de suministros una vez más, pues bueno, nos deja un escenario incierto de cierta debilidad. Sí que es verdad que no descartamos que sigamos dentro de un movimiento lateral y que podamos volver a ver una vuelta a esos máximos, pero creemos que es un muro, ¿no? La zona del 4.100 del Eurostoxx y del 4.600 del S&P creemos que va a ser muy difícil de superar en este entorno. Y respecto a la inflación, sí que creemos que vamos a estar cerca de hacer el pico, porque creemos que muy probablemente ya estamos viendo cierto deterioro en algunas materias primas, y estamos viendo o creemos que cierta ralentización económica irá frenando la escalada de precios poquito a poco, y muy probablemente los peores datos de inflación los vayamos a hacer en estas fechas, ¿no? Probablemente el dato de hoy sea un muy mal dato todavía, pero yo creo que de aquí a final de año la inflación irá mermando, irá suavizando, siempre con el mismo mensaje. Hemos estado una década con inflaciones muy bajas, por debajo del 1% en muchos periodos, y con periodos incluso de 1 o 2 trimestres de deflación, y yo creo que vamos a una década con inflaciones en torno al 2,5-3% de forma estructural, con un pico de inflación lógicamente entre el 2021 y el 2022, porque ha salido toda la inflación retenida de prácticamente una década, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el escenario. Probablemente el pico lo estemos haciendo ahora, y a partir de ahora veremos una inflación más moderada, pero alta todavía, o alta para lo que hemos estado acostumbrados en la última década, ¿no?, de inflaciones por debajo del 1%, del 1,5% en muchos países, de forma sostenida, ¿no? Y yo creo que vamos hacia ese nuevo escenario, y en ese entorno es en el que nos tenemos que mover, ¿no?, con tipos mucho más duros, con bancos centrales menos dovish y más hawkish, menor acceso al crédito, y una economía pues enfriándose o ralentizándose poco a poco. Pero yo no hablaría de recesión todavía. Yo creo que es pronto para hablar de recesión, quizás en determinados países, los más industrializados, probablemente Alemania técnicamente entre en recesión en fechas cercanas, pero a nivel agregado el PIB mundial yo no hablaría de una recesión para este 2022. De cara a 2023 muy probablemente pues se pueda producir, pero ya lo veremos, ¿no? Yo creo que este 2022 va a ser un año de ralentización económica y de pérdida de potencial, ¿no? Se hablaba de un entorno a un 1,5%, casi un 2% que se pueda perder en el PIB mundial, debido pues a la situación que tenemos tanto de precios como de insumos, como de conflictos bélicos y nuevo orden geopolítico, ¿no?
Por terminar un poco con este análisis que estaba señalando, cómo descartas ese escenario de recesión, pero estamos viendo cómo veíamos caídas en la renta variable, vemos esos rendimientos de los bonos subiendo. ¿Descartas ese escenario de recesión por ese papel, por esa liquidez que está metiéndose en el mercado? De alguna manera lo que están viendo los inversores temen, ¿no?, que se vean amenazadas sus ganancias futuras en medio de esa subida de tipos, o por tanto, ¿cómo tenemos que explicar ese movimiento en el mercado de los bonos? Bueno, yo creo que lo hemos comentado muchas veces. Los bancos centrales van por detrás de las curvas de mercado y los mercados lo que están descontando pues es un escenario de tightening, ¿no?, en un nuevo orden mundial en el cual la política de los bancos centrales ultra expansiva, de la que hemos estado 12 años prácticamente, desde el año 2008, conviviendo con ella, pues ha llegado a su fin, ¿no? Yo creo que quizás el bono a 10 años americano y el bono a 10 años alemán no estén muy lejos tampoco de hacer un techo de corto plazo, ¿no? Están muy sobrecomprados, llevan un rally espectacular y creemos que es muy probable pues que en estos entornos, en torno al 3% como mucho del 10 años americano o en torno al 1% del 10 años alemán, traten al menos de tener un movimiento pues, de lateral o de consolidación o de techo, ¿no? Nosotros pensamos que estamos cerca ya de alcanzar, como digo, nosotros pensamos que el pico de inflación lo vamos a hacer ahora en torno a los meses de abril y mayo. No quiere decir esto que no vaya a haber inflación a futuro o que no vaya a haber una inflación más alta, pero sí que pensamos que el pico lo va a hacer ahora y creemos que los bonos a largo plazo también de Estados Unidos y de Europa están cerca de llegar a sus niveles objetivos, que es la zona del 3% más o menos en el 10 años americano y el 1% en el alemán, y creemos que ahí debería tener un movimiento lateral o una consolidación y ya veremos más adelante, ¿no? Pero creemos que el gran movimiento de normalización monetaria ya se ha producido y ya estamos en ese escenario, ¿no? Y los bancos centrales lo que van a hacer con sus políticas en los próximos meses pues es adecuar los tipos oficiales a las curvas de mercado, ¿no? Y veremos a una Fed subiendo 50 puntos básicos en la próxima reunión y con un mensaje pues mucho más hawkish de lo que ha mostrado como está mostrando recientemente, y probablemente en el BCE pues también veremos, a pesar de que el BCE está en otra situación, ¿no?, y no hay presiones salariales ni efectos de segunda ronda por el momento, pero van aumentando y va habiendo cierta presión en el seno del BCE, sobre todo en los países más halcones, ¿no?, a ir normalizando esa política, y probablemente pues a finales de este año, como siempre hemos dicho, con un decalaje de 12-18 meses respecto a la Fed, pues tengamos un Banco Central Europeo también normalizando su política monetaria y yendo hacia una situación pues menos de expansión monetaria, ¿no? Y yo creo que en ese escenario pues probablemente sigamos como todo el año, ¿no?, con sectores growth sin estar sustentados por resultados empresariales, pues haciéndolo peor, porque es muy difícil de justificar determinadas valoraciones, y con sectores más value, pues haciéndolo mejor, ¿no? Sectores como telecom, como bancos, como energía, muy probablemente pues sigan haciéndolo bastante mejor. Los supermercados, muy probablemente, ¿no?, pues sean sectores que lo hagan bastante mejor que los sectores más growth o los sectores más, sobre todo, evitar industria pesada, ¿no? Nosotros lo que pensamos que es donde más se va a sufrir, ¿no?, donde los costes empresariales pues más están sufriendo y donde la traslación al precio final es más complicado, ¿no? Así que evitar ese tipo de sectores y sobreponderar pues sectores más value, como hemos comentado. Tenía varios asuntos más que comentar esta mañana, José, si te parece, y por una parte querría mirar a ese precio del petróleo que está se ve sacudido, ¿no?, esos vaivenes que sufre por esa liberación de reservas estratégicas, por esa represión al movimiento una vez más, por esa política cero en China que también amenaza lo que va a ser el consumo, la demanda del combustible. Esta misma mañana ya hemos visto cómo la nueva variante de Omicron llega, se había detectado en el Reino Unido, ha llegado a Japón, y en ese contexto quería preguntarte de alguna manera cómo estás viendo los efectos de esa política cero de China, también esas advertencias de cómo puede afectar a la cadena de suministro y cómo se está cotizando en el mercado del petróleo. Bueno, pues se está cotizando a la baja, ¿no? Y por eso yo pienso que con una China que demanda el 50% de los commodities a nivel mundial, ralentizándose, y con las propias autoridades chinas alertando de que el crecimiento de la economía china está por debajo de los niveles de actividad que preveían, y alertando un poco pues que van a ser necesarias nuevas medidas de estímulo a la economía para tratar de potenciarla a medio plazo y que no se desvíen mucho de sus objetivos de largo plazo, pues probablemente pues tengamos ese pico de inflación ahora, y yo creo que como está afectando pues es una vez más
al cierre de puertos, cadenas de suministro, las navieras logísticas y evidentemente a la demanda mundial. Como decimos, China es uno de los gigantes del mundo, una de las zonas geográficas con más PIB y como decimos, con un 50% de la demanda de commodities mundial de forma estructural, y en una ralentización, pues evidentemente no son buenas noticias para el crecimiento global, y viene a reiterar ese escenario, ¿no?, de cierta ralentización o de ciertas pérdidas de crecimiento. Sí que es verdad que esperamos que las autoridades chinas, pues de cara al Congreso del Partido Comunista, hagan un gran esfuerzo en cuanto a estímulos económicos en los próximos 6-8 meses y probablemente pues traten de reactivar la economía de cara a final de año, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy lo que estamos viendo es pues un debilitamiento de la economía, de la demanda, y por ende pues esas commodities que poco a poco van quitando presión, a pesar de que los riesgos geopolíticos en Rusia siguen, pero quitando presión a los precios de materias primas y por ende pues probablemente haciendo el pico de inflación en estos meses, ¿no? Y eso es un poco lo que pensamos que son los motivos que nos permite afirmar eso, ¿no? Que estamos haciendo probablemente los datos de hoy, de abril y de mayo, donde vamos a hacer el pico de inflación, y de ahí se irá moderando de cara a finales de 2022, ¿no? Para terminar, querría comentar dos títulos y dos movimientos de alguna manera. Por una parte, como hemos visto que el gigante de las materias primas, Glencore, lograba este lunes, por primera vez desde que salió a bolsa en mayo de 2011, recuperar el precio de su estreno en este escenario en el que las materias primas están cobrando todo ese protagonismo. Y por otra parte, en Wall Street hemos visto como el título que mejor se ha comportado en las últimas horas ha sido AT&T, después de estrenarse en su camino en solitario tras soltar a Warner Media, que ya iniciaba su camino en solitario, y centrarse como teleco propiamente. Quería preguntarte sobre estos dos valores, de alguna manera, que son, de alguna manera, representantes de movimientos muy dispares, pero uno, de alguna manera, sintetizando lo que está pasando en las materias primas, y otro lo que es el sector de las telecomunicaciones. ¿Qué nos puede decir de ambas? Bueno, pues que viene a afirmar un poco lo que comentábamos, ¿no? Que el mercado está girando. Hemos tenido una década en la que el quality growth ha sido el líder por excelencia, donde se ha ganado dinero, y en los sectores value pues se ha perdido dinero de forma estructural, ¿no? Desde el año 2008 al año 2021 pues hemos tenido una pérdida recurrente en todos los sectores value, y en esos sectores englobo telecoms, recursos básicos, energía, banca, ¿no? Fundamentalmente, y hemos tenido unos sectores quality growth que todos sabemos cuáles son: tecnología, lujo, y pues todas estas cosas disruptivas que han surgido, ¿no?, en la última década, liderando las alzas en los mercados, y eso se ha hecho un giro de 180 grados y se han tornado en los últimos 6 meses, ¿no? Por todo el escenario que hemos comentado. Glencore pues está en un momento muy dulce, con precios de materias primas muy alto y con una demanda que de momento ha sido sostenible y fuerte, ¿no? Sí que es verdad que ahora yo creo que vamos a entrar en una fase de dudas en cuanto a este tipo de sectores de recursos básicos. En un entorno de ralentización económica va a empezar a pensar no solo los precios, ¿no?, de los commodities, sino también la demanda final de los commodities, ¿no? Y ahí es un poco yo creo que estamos cerca de hacer el pico en la inflación, y estamos cerca también muy probablemente de hacer el pico en los resultados empresariales de las compañías ligadas a los recursos básicos, porque muy probablemente pues la demanda final vaya debilitándose ligeramente. Como decimos, no estamos en un escenario desde nuestro punto de vista de recesión, pero sí de ralentización, y en esa ralentización pues la demanda final del consumo de commodities, lógicamente las empresas pues van a tener que, ante el deterioro del consumo final, van a tener que ir demandando menos insumos, y por ende las empresas de abastecimiento de recursos básicos probablemente estén haciendo un pico en resultados, y a partir de ahora pues sea difícil debatir el resultado actual. No quiere decir con ello que vayamos a seguir en un escenario de caídas de materias primas. Desde mi punto de vista, las materias primas van a estar de forma sostenida en niveles mucho más altos de los que han estado en la última década, pero probablemente el pico lo hayamos visto, ¿no? Y en cuanto al sector de telecomunicaciones, pues lo comentábamos antes, es uno de los sectores que está despertando después de un gran letargo. En Estados Unidos va más avanzado todo el tema del 5G, y hay pocos players, es un mercado mucho más racional y mucho más rentable, y AT&T es uno de los líderes y está despertando su cotización, ha hecho sus movimientos corporativos, como decías, y está mucho más centrado en su negocio core. Y en Europa pues también estamos viendo subidas de estimaciones por primera vez en mucho tiempo, estamos viendo movimientos de consolidación, y aunan, yo creo que
cierta mejora en su negocio, aunque no vayan a ser sectores ultra growth ni dobles dígitos, ni mucho menos, pero cierta mejora en la situación del negocio con valoraciones muy bajas, ¿no?, en términos históricos. Y yo creo que están haciendo de ancla o de refugio en un entorno volátil y hostil para los mercados de renta variable. Y con eso yo creo que es un poco lo que me quedaría del sector telecom, ¿no? Yo no espero crecimientos de doble dígito ni alzas espectaculares, pero sí que pues una normalización, igual que está produciéndose una normalización en el precio de los bonos, porque se produce una normalización en las valoraciones de un sector que ha sido uno de los patitos feos durante la última década, ¿no? Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por este tiempo de análisis. José Lizán, gestor de Retromagnus SICAV en Quadriga Asset Managers. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un saludo.